El BMW blanco contrastaba brutalmente con el polvo rojizo del estacionamiento de la casa de reposo Atardecer Dorado. Esperanza Delgado bajó del auto ajustándose las gafas de sol Prada, su traje sastre color hueso impecable bajo el sol abrasador de Tlaquepaque. El aroma a copal y flores de cempasúchil del mercado cercano le provocó una punzada de nostalgia que rechazó inmediatamente. «Apúrate, abuela, que tengo junta a las 3», murmuró mientras abría la puerta del copiloto. Doña Remedios Delgado emergió lentamente del vehículo, sus 76 años evidentes en cada movimiento pausado. Sus manos arrugadas se aferraban a una bolsa de manta bordada a mano y un rebozo desgastado que había pertenecido a su madre. El contraste era demoledor, la elegancia fría de la nieta frente a la dignidad ancestral de la abuela. «Noxochitl», susurró Remedios en náhuatl, usando el nombre que le había dado cuando era pequeña. «¿Cuándo vas a regresar por mí?» Esperanza se tensó al escuchar ese apodo que la avergonzaba. Noxochitl significaba «mi flor», pero ella había trabajado años para que nadie supiera de esas tonterías indígenas de su familia. «Cuando tenga tiempo, abuela, aquí vas a estar mejor cuidada que conmigo», respondió en español, evitando la mirada húmeda de los ojos cafés de Remedios. La recepción olía a desinfectante y tristeza. Las paredes color durazno intentaban simular calidez, pero las sillas de plástico y el piso de linóleo gritaban abandono institucional. Esperanza firmó los papeles con movimientos mecánicos, su pluma Mont Blanc deslizándose sobre formularios que sellaban el destino de la mujer que la había criado. «Señorita Delgado». La directora, hermana Carmen, una mujer regordeta con hábito azul, la observaba con expresión preocupada. «¿Está segura de que no tiene familiares que puedan...?» «Estoy segura», cortó Esperanza, tecleando en su iPhone. «Mi madre vive en Los Ángeles y yo viajo constantemente por trabajo. Aquí tendrá mejor atención médica». Remedios permanecía sentada en una silla de ruedas que no necesitaba, sosteniendo una pequeña figura de barro que representaba a Tonantzin, la Madre Tierra. Sus labios se movían en silencio, musitando oraciones en una lengua que Esperanza fingía no entender. Un empleado joven, probablemente estudiante de enfermería, se acercó para llevarse a Remedios. La anciana alzó la vista hacia su nieta una última vez. «El copal te protegerá a Noxochitl, y cuando estés lista para entender quién eres realmente, regresarás a mí». Las palabras resonaron en náhuatl, cargadas de una certeza que hizo temblar algo profundo en el pecho de Esperanza. Pero ella ya estaba guardando su teléfono, ajustándose la correa de su bolsa Hermès. «Cuídenla bien», murmuró sin voltear, dirigiéndose hacia la puerta de cristal. El sonido de la puerta cerrándose fue como un disparo en el silencio del atardecer. Esperanza se detuvo un segundo en el estacionamiento, sintiendo un peso extraño en el estómago. Por un momento consideró regresar, disculparse, llevarse a su abuela de vuelta. Pero su teléfono vibró. Un mensaje de Sebastián Villarreal, su novio. «Ya terminaste con el asunto de tu abuela. Mis papás quieren conocerte esta noche en el club». Esperanza sonrió, el peso en su estómago desvaneciéndose. Sebastián representaba todo lo que había trabajado por conseguir: dinero, estatus, respetabilidad. Los Villarreal eran de Polanco, tenían casas en Valle de Bravo y Manzanillo. Con ellos finalmente sería alguien importante. Subió al BMW y arrancó sin mirar atrás. No vio a Remedios en la ventana del segundo piso, presionando su mano arrugada contra el cristal, ni las lágrimas que rodaban por sus mejillas mientras susurraba: «Que Tonantzin te bendiga, mi niña perdida». El auto desapareció entre el tráfico de la carretera, dejando tras de sí una estela de polvo y el eco de una promesa rota. En su bolsa de manta, Remedios guardaba una carta que había escrito esa mañana, dirigida a Noxochitl Delgado, con instrucciones sobre un legado que la joven aún no estaba lista para recibir. 5 años después, esa carta cambiaría el destino de ambas para siempre. Guadalajara, 2024. Torre Corporativa, Innovar MX. La alarma del iPhone de Esperanza sonó a las 5:30 am con el tono suave que había elegido para proyectar sofisticación hasta en sus despertares. 5 años habían transformado por completo su vida. Su departamento en Puerta de Hierro era una declaración de éxito.
pisos de mármol travertino, ventanales del piso al techo y una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta las montañas de la Sierra Madre. Mientras preparaba su smoothie verde de espinacas y proteína, revisó su agenda en la tablet. Junta con el cliente Tequila Herradura a las 9, sesión de fotos para la campaña a las 11, comida con Sebastián a las 2 para hablar sobre la fecha de la boda. Todo perfectamente calculado. El trayecto al trabajo en su nuevo Audi Q5 blanco era una rutina que disfrutaba. La música de Spotify, una playlist de jazz suave que había creado para impresionar, llenaba el habitáculo mientras navegaba por el tráfico matutino de López Mateos. Se había convertido en exactamente la mujer que había soñado ser. Exitosa, independiente, respetada. Las oficinas de Innovar MX ocupaban 3 pisos de una torre de cristal en zona rosa. Esperanza había ascendido desde asistente de cuenta hasta directora creativa en tiempo récord, ganándose el respeto de clientes que manejaban presupuestos millonarios. Su oficina tenía vista a la Glorieta Minerva y paredes decoradas con premios de publicidad y fotografías de campañas exitosas. «Buenos días, jefa». Paloma Herrera, su asistente de 24 años, la recibió con un café oaxaqueño y la agenda del día. El cliente de Herradura ya confirmó. Quieren algo que conecte con las raíces mexicanas auténticas, pero sin caer en clichés. Esperanza asintió, revisando el brief del proyecto. Tequila Herradura buscaba una campaña que celebrara la mexicanidad genuina para competir con marcas artesanales que estaban ganando terreno entre millennials conscientes de su identidad cultural. ¿Tienes alguna investigación sobre tradiciones familiares mexicanas?, preguntó Esperanza, sintiéndose extrañamente incómoda con la pregunta. Claro. Paloma sonrió. Mi familia es de Juchitán, somos zapotecas. Mi abuela todavía habla zapoteco y conoce ceremonias ancestrales increíbles. ¿Quieres que te platique algunas historias para la campaña? El entusiasmo de Paloma por sus raíces provocó una punzada extraña en el estómago de Esperanza. La joven hablaba con orgullo de su herencia indígena, algo que Esperanza había pasado años ocultando. Está bien, después hablamos, murmuró, concentrándose en los documentos. La junta con Herradura transcurrió en la sala de juntas principal. 5 ejecutivos de traje impecable escucharon mientras Esperanza presentaba conceptos iniciales. Familias mexicanas celebrando tradiciones, artesanos trabajando el agave, ceremonias ancestrales adaptadas para consumo masivo. Necesitamos autenticidad real, insistió Roberto Mendoza, el director de marketing. Los consumidores ya no se tragan publicidad fabricada, quieren historias genuinas, familias reales con tradiciones verdaderas. Por supuesto, respondió Esperanza con su sonrisa más profesional. Tengo algunas ideas sobre historias familiares auténticas que podrían funcionar perfectamente. Pero mientras hablaba, una sensación de vacío se expandía en su pecho. ¿Qué historia familiar podía contar? ¿Qué tradiciones auténticas conocía realmente? Después de la junta, se encerró en su oficina fingiendo revisar documentos, pero en realidad navegaba en internet buscando tradiciones mexicanas auténticas. Todo le parecía ajeno, como si estuviera investigando una cultura extraña en lugar de la suya propia. Su teléfono vibró. Sebastián. Mi amor, confirmé en el club de golf para el sábado. Mis papás quieren hablar de la boda. Mamá sugiere el Camino Real de Polanco para la recepción. ¿Qué opinas? Esperanza sonrió. Los Villarreal habían aceptado completamente su versión reinventada de sí misma. La ejecutiva exitosa sin pasado complicado. Sebastián era exactamente lo que había buscado. Guapo, educado en el Tecnológico de Monterrey, con una familia que poseía desarrollos inmobiliarios en toda la zona metropolitana. Perfecto. ¿Ceremonia religiosa tradicional? Respondió. Obvio, nada de costumbres pueblerinas. Una boda elegante, como corresponde a nuestra posición. La respuesta de Sebastián la tranquilizó y la perturbó al mismo tiempo. Había logrado construir una identidad que encajaba perfectamente en su mundo aspiracional, pero ¿por qué se sentía cada vez más vacía? Paloma tocó la puerta y entró con más documentos. Jefa, estuve pensando en lo de las tradiciones familiares. Mi abuela siempre dice que las historias más poderosas vienen de nuestros ancestros. ¿Tú tienes alguna historia familiar interesante que podríamos usar como inspiración? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta.
Esperanza se dio cuenta de que no tenía absolutamente nada que contar. Su madre en Los Ángeles había cortado toda conexión con el pasado, y ella había evitado deliberadamente cualquier conversación sobre sus orígenes. «Mi familia es complicada», murmuró. «Prefiero mantener lo personal separado del trabajo». Paloma asintió, pero su expresión mostraba curiosidad. Una curiosidad que comenzaba a contagiar a Esperanza de una manera inquietante. Esa noche, en su departamento minimalista de Puerta de Hierro, Esperanza se sentó frente a su laptop con una copa de vino blanco e intentó hacer algo que nunca había hecho: investigar su propia historia familiar. Abrió un documento en blanco titulado Árbol genealógico, Esperanza Delgado, y se quedó mirando la página vacía durante casi una hora. Sabía que su madre se llamaba Soledad y vivía en Los Ángeles desde hacía más de 30 años. Sabía que tenía una abuela llamada Remedios, que había dejado en esa casa de reposo 5 años atrás. Pero más allá de eso, nada. Intentó recordar conversaciones familiares, tradiciones, historias que le hubieran contado de niña. Solo surgían fragmentos borrosos, el olor a copal, oraciones en un idioma que fingía no entender, manos arrugadas preparando remedios con hierbas. Su teléfono mostró un mensaje de su madre. «Mija, hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo estás?» Esperanza dudó antes de responder. Podría preguntarle sobre la familia, sobre tradiciones, sobre historias. Pero algo la detenía, una resistencia instintiva a abrir puertas que había cerrado deliberadamente. «Todo bien, mamá. Muy ocupada con el trabajo», escribió finalmente. Cerró la laptop sin haber escrito una sola palabra en su árbol genealógico. Pero mientras se preparaba para dormir, una pregunta comenzó a crecer en su mente como una semilla persistente. ¿Quién era realmente Esperanza Delgado? Y por primera vez en 5 años, el nombre Remedios resonó en su cabeza sin que pudiera silenciarlo. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa para Esperanza. El proyecto de Herradura se había vuelto su obsesión personal, pero cada intento de investigar su historia familiar terminaba en callejones sin salida. Había contratado a una empresa genealógica profesional, pero los resultados llegaron en un sobre Manila que parecía burlarse de ella. Información insuficiente para continuar la investigación. Se requieren datos adicionales sobre generaciones anteriores. Sentada en su oficina de cristal, Esperanza observaba la ciudad extenderse bajo el atardecer dorado de Guadalajara mientras sostenía el teléfono, reuniendo valor para hacer la llamada que había estado posponiendo durante una semana. «¿Mamá?» Su voz sonó más frágil de lo que pretendía cuando Soledad contestó desde Los Ángeles. «Esperanza, qué sorpresa, mija. ¿Cómo estás? Te oyes rara». «Estoy bien, mamá. Solo necesito preguntarte algo sobre la familia, para un proyecto del trabajo». Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Esperanza podía imaginar a su madre en la cocina de su departamento en East LA, probablemente preparando café y poniendo esa expresión tensa que aparecía cada vez que alguien mencionaba el pasado. «¿Qué tipo de proyecto, mija?» «Es una campaña publicitaria sobre tradiciones mexicanas auténticas. Necesito información sobre nuestros antepasados, sobre la familia de papá, sobre la abuela Remedios». El silencio se alargó tanto que Esperanza pensó que se había cortado la llamada. «Mamá, ¿estás ahí?» «Sí, estoy aquí». La voz de Soledad sonaba ahora distante, cuidadosa. «Mira, mija, ¿para qué quieres remover cosas del pasado? Tu papá murió cuando eras bebé, ya sabes eso. Y en cuanto a tu abuela, es mejor que te enfoques en tu futuro. ¿No crees? Pero necesito algo, mamá, algo auténtico. Los clientes quieren historias reales, tradiciones familiares verdaderas. Tu abuela era complicada, Esperanza. Tenía ideas muy antiguas, costumbres que ya no tienen lugar en el mundo moderno. Por eso me vine a Estados Unidos, para darte mejores oportunidades». La frustración comenzó a crecer en el pecho de Esperanza como una llama alimentada por oxígeno. ¿Qué tipo de costumbres? ¿Qué hacía exactamente? Cosas de pueblo, mija. Hierbas, rezos, supersticiones. Nada que te sirva para tu trabajo elegante. Pero eso es exactamente lo que necesito. La voz de Esperanza se elevó. Los clientes buscan autenticidad, tradiciones ancestrales, conexión con las raíces mexicanas. ¿No entiendes que eso podría ser valioso? Otra pausa larga.
Esperanza, escúchame bien. Yo me pasé años tratando de que fueras diferente, de que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. No voy a ser yo quien te regrese a esa vida de atraso. ¿Atraso? Mamá, estamos hablando de cultura, de identidad. Estamos hablando de vergüenza, mija, de pobreza y ignorancia. Tu abuela nunca aprendió a leer bien. Vivía hablando con plantas como si fueran personas. La gente del pueblo la buscaba para que les quitara el mal de ojo. ¿Eso es lo que quieres para tu campaña elegante? Las palabras cayeron como puñetazos. Esperanza se dio cuenta de que su madre había construido su propia versión de escape, igual que ella, pero una generación antes. ¿Y ahora dónde está? ¿Cómo está ella? Un silencio aún más pesado. No sé, mija. Tú la llevaste a esa casa hace años. Yo no he hablado con ella desde que me vine para acá. La llamada terminó con promesas vacías de «hablamos después», que ambas sabían que no se cumplirían. Esperanza se quedó mirando su teléfono, sintiendo un vacío que se expandía como tinta en agua. Esa noche, sola en su departamento, intentó otros enfoques. Buscó en Google remedios Delgado Jalisco, curanderas tradicionales Tlaquepaque, parteras ancestrales México. Los resultados eran genéricos, artículos académicos sobre medicina tradicional que la hacían sentir como una turista en su propia herencia. Sebastián llegó cerca de las 10, trayendo una botella de vino francés y noticias sobre los preparativos de la boda. Mi mamá ya habló con el wedding planner del Camino Real, anunció besándola en la mejilla. Pueden acomodar 300 invitados en el salón principal. ¿Ya pensaste en el menú? Esperanza lo miró desde el sofá, donde estaba rodeada de papeles y su laptop abierta. Sebastián era exactamente lo que había pedido al universo. Alto, exitoso, con el tipo de apellido que abría puertas en los mejores restaurantes de la ciudad. Pero esa noche, por primera vez, se sentía como si estuviera viendo a un extraño. Sebastián, ¿qué sabes sobre tu familia? Me refiero a generaciones atrás, tradiciones, historias. Él se sirvió una copa de vino y se sentó a su lado con expresión divertida. ¿Por qué la pregunta existencial, amor? Mi familia llegó de España a principios del siglo XX. Construyeron el primer desarrollo residencial de Polanco. Tenemos documentos de todo. Mi bisabuelo aparece en libros de historia de la Ciudad de México. La facilidad con la que Sebastián recitaba su linaje la hizo sentir aún más vacía. ¿Y tradiciones? ¿Ceremonias familiares? ¿Costumbres especiales? Bueno, siempre celebramos las fechas importantes en el club. Tenemos nuestra caja en el Teatro Degollado desde 1950. Mi abuelo fundó una fundación benéfica. ¿Por qué preguntas? Es para el trabajo. Necesito historias familiares auténticas para una campaña. Sebastián frunció el ceño. ¿No puedes inventar algo? Digo, es publicidad, no un documental histórico. La sugerencia la golpeó como una bofetada. Sebastián no entendía la diferencia entre autenticidad y fabricación, entre raíces reales y marketing emocional. No, necesito algo verdadero. Bueno, pues usa mi familia entonces. Los Villarreal tenemos suficiente historia para 10 campañas. Pero Esperanza sabía que esa no era la respuesta. No podía usar la historia de Sebastián porque no era suya, y no tenía una propia que contar. ¿Qué sabes de mi familia, Sebastián? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Que tu mamá vive en Los Ángeles y trabajas muy duro? Nunca hablas mucho del pasado, amor. Siempre dices que prefieres enfocarte en el futuro. Era cierto. En 3 años de relación, Esperanza había sido exitosa manteniendo su pasado en una caja cerrada. Pero ahora esa caja se estaba abriendo sola, y el contenido se derramaba por todas partes. Sebastián, ¿qué pasaría si tuviera raíces muy diferentes a las que imaginas? Él rió, pensando que bromeaba. ¿Cómo qué? ¿Que eres descendiente de Moctezuma? ¿Como que mi abuela era curandera? ¿Como que mi familia tiene tradiciones indígenas que nunca te he contado? La risa de Sebastián se desvaneció gradualmente al darse cuenta de que hablaba en serio. Esperanza, ¿de qué estás hablando? Tú no eres... Quiero decir, tú eres una mujer educada, exitosa. No creo en esas cosas primitivas. La palabra primitivas resonó en el aire como un eco de las palabras de su madre.
Esperanza se dio cuenta de que había elegido a un hombre que pensaba exactamente igual que ella sobre sus propias raíces. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si tuviera ese tipo de pasado? Sebastián se puso de pie, incómodo. Mira, amor, creo que estás muy estresada con este proyecto. ¿Por qué no lo dejas así y nos enfocamos en la boda? Mis papás quieren conocer a los tuyos pronto para planear la celebración. La mención de conocer a su familia fue el golpe final. Esperanza se dio cuenta de que no tenía familia que presentar, ni historias que contar, ni tradiciones que compartir. Había construido una vida sobre arena, hermosa por fuera pero sin cimientos reales. Esa noche, después de que Sebastián se fuera, Esperanza se quedó despierta hasta el amanecer, mirando la página en blanco de su árbol genealógico. Por primera vez en años, el nombre Remedios no le provocaba vergüenza, sino una curiosidad dolorosa y urgente. ¿Quién había sido realmente su abuela? ¿Qué conocimientos había poseído? ¿Qué historias se habían perdido en el silencio de 2 generaciones de mujeres que huyeron de sus raíces? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿era demasiado tarde para descubrirlo? El lunes por la mañana llegó con una lluvia torrencial que azotaba los ventanales de la oficina de Esperanza. Había dormido apenas 3 horas, atormentada por sueños fragmentados donde escuchaba voces susurrando en náhuatl y sentía el aroma penetrante del copal. Se despertó con una determinación extraña. No podía seguir viviendo en un vacío identitario. Paloma entró con el café de la mañana y una sonrisa preocupada. «Jefa, se ve terrible. ¿Está bien?» «No durmió nada, ¿verdad?», agregó cuando vio las ojeras y el cabello perfectamente peinado, pero que no lograba ocultar el agotamiento. Esperanza aceptó el café con gratitud. El líquido caliente le dio un momento de claridad mental que había estado buscando. «Paloma, ¿tú cómo aprendiste sobre tus tradiciones familiares? Me refiero realmente, no solo historias superficiales». La joven se sentó en la silla frente al escritorio, con esa naturalidad que caracterizaba a las personas cómodas con su identidad. Mi abuela me llevaba a Juchitán cada diciembre para las velas. Participábamos en las ceremonias, preparábamos comida tradicional. Ella me enseñaba los bordados ancestrales. Nunca sentí que tuviera que elegir entre ser moderna y honrar mis raíces. La simplicidad de la respuesta de Paloma contrastaba brutalmente con la complejidad que Esperanza había construido alrededor de su propia herencia. ¿Y si alguien hubiera cortado esa conexión? ¿Si no tuvieras acceso a esas tradiciones? Paloma reflexionó un momento, jugando con el bordado de su blusa que, ahora que Esperanza lo notaba, claramente tenía elementos zapotecas. Supongo que buscaría a las personas que sí conocen. Los portadores de memoria, como dice mi abuela. Siempre hay alguien en la comunidad que guarda las historias. La frase «portadores de memoria» resonó en la mente de Esperanza como una campanada. ¿Quiénes serían los portadores de memoria de su familia? ¿De su abuela Remedios? «Jefa, ¿puedo preguntarle algo personal?» Esperanza asintió, aunque una parte de ella se tensó. «¿Usted de dónde es originalmente?» «Digo, sé que nació en Guadalajara, pero hay algo en la manera como reacciona cuando hablamos de tradiciones. Como si le doliera». La pregunta era directa pero no invasiva. Paloma tenía esa habilidad de hacer preguntas difíciles con una gentileza que las hacía soportables. «Mi familia es complicada. Perdí el contacto con mis raíces hace mucho tiempo. ¿Su abuela todavía vive?» El corazón de Esperanza se detuvo un segundo. «No sé. La dejé en una casa de reposo hace 5 años y no he regresado». Paloma no mostró juicio en su expresión, solo una comprensión silenciosa que fue peor que cualquier crítica. «¿En qué parte de la ciudad?» «Tlaquepaque. Casa de reposo, atardecer dorado». «Tlaquepaque. Jefa, ahí es donde vive mi tía Esperanza. Digo, mi tía homónima. Ella conoce a todas las familias tradicionales de la zona. Sabe quién era partera, quién era curandera, quién guardaba conocimientos ancestrales». La coincidencia pareció demasiado perfecta, pero Esperanza se aferró a ella como a un salvavidas. «¿Crees que podría conocer a mi abuela?» «Solo hay una manera de saberlo». Esa tarde, contra todos sus instintos de autoprotección, Esperanza se encontró manejando hacia Tlaquepaque, acompañada de Paloma.
Habían cerrado la oficina temprano con la excusa de investigación de campo para el proyecto Herradura, pero ambas sabían que esto era mucho más personal. El trayecto por la carretera hacia Tlaquepaque le trajo recuerdos que había enterrado deliberadamente. Los puestos de flores, los talleres de alfarería, las casas de adobe con techos de teja roja. Todo le parecía familiar y extraño al mismo tiempo, como regresar a un lugar que había visitado en sueños. «Es aquí», dijo Paloma señalando un pequeño mercado de artesanías que se extendía bajo coloridas lonas de plástico. El olor golpeó a Esperanza inmediatamente. Copal, flores de cempasúchil, barro húmedo, comida tradicional. Era exactamente el aroma de sus pesadillas recientes, pero también de algo más profundo, más ancestral. Paloma la guió entre los puestos hasta llegar a uno donde una mujer de unos 60 años pintaba delicadamente piezas de cerámica. Sus manos estaban manchadas de arcilla y sus ojos tenían esa profundidad que viene de haber visto mucho mundo. «Tía Xochitl, le presento a mi jefa, Esperanza Delgado». La mujer alzó la vista y sus ojos se fijaron en Esperanza, con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «Delgado», murmuró lentamente. «¿De dónde eres, niña?» «De Guadalajara, pero mi familia. Mi abuela vivía por esta zona». Xochitl dejó la pieza de cerámica y se limpió las manos en un trapo mientras estudiaba el rostro de Esperanza como si estuviera leyendo un mapa. «¿Cómo se llamaba tu abuela?» «Remedios. Remedios Delgado». La reacción fue inmediata. Los ojos de Xochitl se abrieron con sorpresa y algo que parecía reverencia. «¿Tú eres nieta de doña Remedios, la partera?» El corazón de Esperanza comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba. «¿La conoce?» «¿Que si la conozco?» Xochitl se puso de pie con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Esa mujer me salvó la vida cuando nació mi hija mayor. Fue en 1985, un parto complicado. Los doctores del centro de salud dijeron que no podían hacer nada, que me preparara para lo peor». Esperanza sintió que el mundo se movía ligeramente bajo sus pies. «¿Qué pasó?» «Mi esposo fue a buscar a doña Remedios en plena madrugada. Ella llegó con su morral de hierbas y sus manos sabias. Estuvo conmigo 18 horas seguidas, usando técnicas que su abuela le había enseñado, que la abuela de su abuela había usado. Mi hija nació sana, y yo sobreviví». Xochitl se dirigió a la parte trasera de su puesto y regresó con una caja de madera tallada. «Guardo cosas de las parteras tradicionales de la región. Era una manera de honrar su memoria y sus conocimientos». Abrió la caja y Esperanza vio instrumentos antiguos, hierbas secas, cristales y libros pequeños escritos a mano. Pero lo que la dejó sin aliento fue una fotografía en sepia, donde aparecía una mujer joven vestida con un huipil bordado, rodeada de otras mujeres y varios bebés. La mujer del centro tenía una sonrisa serena y ojos que Esperanza reconoció inmediatamente. «Esa es tu abuela cuando tenía tu edad», dijo Xochitl. Era la partera más respetada de toda la región. Las mujeres venían desde Guadalajara para que ella las atendiera. «¿Partera?» La voz de Esperanza salió como un susurro. Una de las últimas parteras tradicionales verdaderas. Conocía secretos ancestrales, rituales de purificación, el uso medicinal de plantas que los doctores modernos ni siquiera consideran. Pero era más que eso. Xochitl tomó otro objeto de la caja, un cuaderno pequeño, forrado en cuero gastado. Era una curandera completa. Sanaba el cuerpo, el espíritu, las relaciones familiares. La gente la buscaba para todo: mal de ojo, depresión, problemas de fertilidad, dolor crónico. ¿Puedo ver el cuaderno?» Xochitl lo abrió cuidadosamente. Las páginas estaban llenas de una escritura pequeña y cuidadosa, con dibujos de plantas, símbolos que parecían jeroglíficos y listas de nombres con fechas. «Son los registros de los nacimientos que atendió. Mira aquí». Señaló una página y Esperanza vio claramente escrito: «Soledad Herrera, 15 de marzo, 1972, parto complicado. Bebé en posición bridge. Usé té de hierba del ángel y rotación manual. Madre e hija saludables». «Esa es mi madre», murmuró Esperanza tocando el papel con reverencia. Y mira la siguiente línea. Nota: la niña Soledad llevará una hija que tendrá el don de sanar. Las manos de la cuarta generación restaurarán lo que la segunda perdió.
Esperanza leyó la línea 3 veces antes de entender completamente lo que significaba. Ella predijo mi nacimiento. Tu abuela tenía el don de ver. No solo curaba los cuerpos, sino que podía ver los hilos que conectan el pasado con el futuro. Paloma, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, tomó suavemente el brazo de Esperanza. Jefa, ¿está bien? Esperanza se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas que había contenido durante 5 años, durante toda su vida adulta, caían libremente mientras sostenía la fotografía de una abuela que nunca había conocido realmente. ¿Ella todavía vive?, preguntó Xochitl con esperanza en la voz. No sé, confesó Esperanza. La dejé en una casa de reposo hace 5 años y nunca regresé. Xochitl no mostró juicio, solo una tristeza profunda. Las casas de reposo no son lugares para mujeres como Doña Remedios. Ella necesitaba tierra bajo los pies, plantas que cuidar, gente que sanar. ¿Cree que esté bien? Solo hay una manera de saberlo, niña. Tienes que ir a buscarla. Esperanza asintió, sabiendo que finalmente había llegado el momento que había estado posponiendo durante 5 años. Pero ahora, armada con el conocimiento de quién había sido realmente su abuela, el miedo se mezclaba con algo nuevo. Orgullo y una curiosidad ardiente por descubrir el legado que había rechazado. Xochitl, ¿puedo quedarme con esta fotografía? Es tuya por derecho, niña, pero recuerda, los dones no se pueden negar para siempre. Si tienes la sangre de Doña Remedios, eventualmente el don despertará. La pregunta es si estarás lista cuando eso suceda. La noche después del encuentro con Xochitl, Esperanza no pudo dormir. La fotografía de su abuela joven descansaba sobre su mesita de noche, y cada vez que cerraba los ojos, veía esos mismos ojos serenos mirándola desde el pasado. Se levantó a las 4 de la madrugada y se preparó un té de manzanilla, sorprendiéndose cuando automáticamente agregó una hojita de hierbabuena para calmar el espíritu, palabras que surgieron de un rincón olvidado de su memoria. Había llamado 3 veces a la casa de reposo, atardecer dorado el día anterior, pero cada vez colgaba antes de que contestaran. El miedo la paralizaba, pero no era el mismo miedo de antes. Ahora tenía miedo de descubrir que había llegado demasiado tarde, de que su abuela hubiera muerto mientras ella construía una vida falsa. A las 7 de la mañana sonó su teléfono. Era Paloma. Jefa, sé que es temprano, pero mi tía Xochitl quiere verla otra vez. Dice que recordó algo importante sobre su abuela. 1 hora después, Esperanza estaba de vuelta en el mercado de Tlaquepaque. Esta vez, Xochitl la esperaba con una sonrisa misteriosa y una bolsa de manta en las manos. Anoche no pude dormir pensando en ti, niña, y recordé que tengo algo más que pertenece a tu familia. La llevó a su casa, una construcción tradicional de adobe con un patio central lleno de plantas medicinales. El lugar olía a tierra húmeda, copal y algo indefinible que Esperanza asociaba vagamente con su infancia más temprana. Siéntate, le dijo Xochitl, señalando una silla de madera tallada bajo un árbol de bugambilia. Lo que te voy a mostrar es sagrado. De la bolsa de manta extrajo un objeto envuelto en un rebozo azul marino. Al desenvolverlo, reveló un libro más grande que el cuaderno del día anterior, con tapas de cuero gastado y esquinas reforzadas con metal oxidado. Este es el libro de conocimientos de tu abuela. Me lo entregó hace 5 años, poco después de que la llevaran a esa casa. El corazón de Esperanza se detuvo. Usted la vio después de que yo... Ella vino a buscarme 1 semana después. Estaba muy triste, pero también muy lúcida. Me dijo que su nieta regresaría algún día, cuando estuviera lista para entender su verdadero destino. Xochitl abrió el libro cuidadosamente. Las páginas estaban llenas de dibujos detallados de plantas, recetas escritas en una mezcla de español y náhuatl, diagramas del cuerpo humano con puntos marcados y símbolos que parecían mapas de constelaciones. Tu abuela no solo era partera, Esperanza, era una curandera completa, una mujer medicina de la tradición más antigua. Este libro contiene conocimientos que se han pasado de madre a hija durante generaciones. Esperanza tocó las páginas con reverencia. La tinta se había desvanecido en algunos lugares, pero la escritura era clara y decidida. ¿Por qué se lo dio a usted y no a mi madre? Xochitl suspiró profundamente. Tu madre ya había elegido su camino, Remedios lo entendía, pero sabía que tú serías diferente.
¿Cómo podía saberlo? Mira esto. Xochitl pasó las páginas hasta llegar a una sección que claramente había sido escrita más recientemente. El papel era más blanco, la tinta más oscura. Esto lo escribió después de que nacieras. Esperanza leyó en voz alta, su voz temblando. Noxochitl nació con las líneas de curandera en las palmas. El don saltará una generación, como suele suceder cuando las madres rechazan el llamado. Pero la niña lo tendrá, duplicado por el dolor de la separación. Deberá elegir entre dos mundos, pero solo cuando los una será completa. ¿Líneas de curandera? Enséñame las palmas. Esperanza extendió sus manos, sintiendo un escalofrío extraño. Xochitl estudió las líneas con la concentración de quien lee un mapa. Aquí, señaló una línea que se extendía desde la base del pulgar hasta la muñeca. Esta es la línea del sanador. Y esta otra, trazó una línea paralela. Es la línea del conocimiento ancestral. Tu abuela tenía razón. Pero yo no sé nada de curación. Soy publicista. Xochitl sonrió con una sabiduría que parecía milenaria. ¿Nunca has sentido dolor ajeno como propio? ¿Nunca has sabido instintivamente qué necesita alguien para sentirse mejor? ¿Nunca has tenido sueños que después se vuelven realidad? Cada pregunta golpeó a Esperanza como una revelación. Recordó docenas de ocasiones en las que había sentido exactamente eso. El dolor de cabeza de Paloma antes de que se lo mencionara. La tristeza de Sebastián por problemas familiares que él no había compartido. Sueños vívidos que después se materializaban de formas extrañas. Pensé que era intuición normal. La intuición normal no incluye ver el aura de dolor alrededor de las personas o saber qué plantas necesitan para sanar con solo tocarlas. Esperanza se quedó en silencio, procesando décadas de sensaciones que había ignorado o racionalizado. Xochitl, ¿mi abuela realmente predijo todo esto? Mira la última entrada del libro. Las últimas páginas contenían lo que parecía una carta, fechada apenas una semana atrás. Para Noxochitl, cuando esté lista, el camino de regreso a casa es siempre más largo que el de ida, pero también más significativo. Has vivido en el mundo que creíste que querías. Y ahora sabes que algo falta. Ese algo soy yo, pero también eres tú misma. He estado esperando en la casa donde me dejaste, no con rencor, sino con paciencia. Sabía que regresarías cuando el vacío fuera más fuerte que el miedo. El libro de conocimientos es tuyo por derecho de sangre, pero solo será útil si decides honrar lo que somos realmente. No puedes ser media mujer medicina. O abrazas completamente el don, o lo rechazas para siempre. Pero recuerda, Noxochitl, rechazar el don no lo hace desaparecer, solo lo vuelve doloroso y destructivo. Te espero con amor y esperanza. Tu abuela Remedios. Las lágrimas de Esperanza cayeron sobre el papel, manchando ligeramente la tinta. La carta estaba fechada hace 7 días. Ella sabía que yo vendría, susurró. Las mujeres como tu abuela ven hilos de tiempo que nosotras no podemos percibir. Sabía exactamente cuándo estarías lista. ¿Dónde está ahora? ¿Todavía en la casa de reposo? Xochitl vaciló por primera vez en la conversación. No lo sé, niña. Hace 3 meses dejó de venir a visitarme. La última vez que hablamos, mencionó que se sentía muy cansada, que el lugar donde estaba no la dejaba conectar con la tierra. Una urgencia desesperada se apoderó de Esperanza. Tengo que ir a buscarla. Ahora mismo. Espera. Xochitl la detuvo gentilmente. Antes de ir, necesitas decidir algo importante. ¿Qué? ¿Vas a buscarla como Esperanza Delgado, la ejecutiva que quiere hacer las paces con su pasado? ¿O vas como Noxochitl, la curandera que está lista para reclamar su herencia? La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. No sé la diferencia. La diferencia es todo, niña. Esperanza puede pedir perdón y seguir con su vida. Pero Noxochitl tendría que quedarse y aprender. Tendría que abandonar esa existencia artificial y convertirse en quien realmente es. Esperanza miró el libro de conocimientos, la fotografía de su abuela joven, sus propias palmas con las líneas que nunca había notado. Por primera vez en su vida adulta, sintió que estaba en una encrucijada real, no fabricada por expectativas sociales o ambiciones profesionales. ¿Puedo llevarme el libro mientras decido? Es tuyo, niña. Siempre lo ha sido. El trayecto de regreso a Guadalajara fue en silencio.
Paloma respetó su necesidad de procesar, y Esperanza condujo en automático mientras su mente bullía con preguntas y posibilidades. Esa noche, sentada en su departamento minimalista de Puerta de Hierro, Esperanza abrió el libro de conocimientos de su abuela. Cada página era un universo de sabiduría que había rechazado. Cada receta una conexión con generaciones de mujeres que habían sanado, ayudado, servido. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sebastián. Amor, mis papás quieren confirmar la fecha de la boda. ¿Podemos hablar mañana? Esperanza miró el mensaje, luego el libro, luego su reflejo en el ventanal que daba a la ciudad iluminada. Por primera vez en años, no supo automáticamente qué responder, porque por primera vez en años no estaba segura de quién era realmente. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, como si el cielo de Guadalajara reflejara el tumulto interno de Esperanza. Había pasado la noche leyendo el libro de conocimientos de su abuela, fascinada y aterrorizada a partes iguales. Cada página revelaba un mundo de sabiduría que había existido a su alcance durante toda su vida, pero que había rechazado sistemáticamente. A las 7 de la mañana, tomó una decisión. Tenía que confrontar a su madre con la verdad que había descubierto. Ya no podía aceptar las evasivas y las medias verdades. Marcó el número de Soledad en Los Ángeles, calculando que serían las 5 de la mañana allá, pero le daba igual. ¿Esperanza? ¿Qué pasa, mija? ¿Estás bien? La voz de Soledad sonaba adormilada y preocupada. Mamá, necesito que me digas la verdad sobre la abuela Remedios. Toda la verdad. Un silencio largo y tenso se extendió por la línea. Mija, son las 5 de la mañana. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que acabo de pasar 2 días descubriendo quién era realmente mi abuela. Estoy hablando de que he estado viviendo toda mi vida creyendo mentiras que tú me contaste. La respiración de Soledad se volvió irregular. Esperanza, no sé qué te dijeron, pero me dijeron que era una partera respetada. Me dijeron que salvó cientos de vidas, incluyendo la tuya. Me dijeron que tú estás viva gracias a ella. El silencio ahora fue absoluto. Esperanza podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. ¿Mamá? ¿Quién te dijo eso? La voz de Soledad había cambiado completamente. Ahora sonaba pequeña, vulnerable. Gente que la conocía, gente que la respetaba, gente que no entendía por qué una nieta abandonaría a una mujer así. Esperanza escuchó un sollozo contenido del otro lado de la línea. Mija, por favor, no remueves estas cosas. Yo tenía mis razones para irme. ¿Qué razones? Explícamelo. Porque tenía miedo, gritó Soledad, y luego bajó la voz como si hubiera despertado a alguien. Tenía miedo de lo que ella quería hacer contigo. ¿Qué quieres decir? Esperanza, tu abuela no era solo una partera. Ella veía cosas, sabía cosas, predecía cosas que después pasaban. Y cuando tú naciste, desde el primer día dijo que serías como ella. ¿Y eso te daba miedo? Por supuesto que me daba miedo. La voz de Soledad se quebró. Yo quería una vida normal para ti, mija. Quería que fueras doctora, abogada, exitosa. No quería que vivieras toda la vida siendo la nieta rara de la curandera. Esperanza se sentó pesadamente en su sofá, el libro de conocimientos abierto frente a ella. Mamá, ¿es cierto que ella te salvó la vida cuando estabas embarazada de mí? Un llanto silencioso comenzó del otro lado de la línea. Sí, es cierto. Cuéntamelo. Todo. Soledad respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para abrir una caja que había mantenido cerrada durante décadas. Estaba de 8 meses cuando comenzaron las complicaciones. Tenía preeclampsia severa. Mis riñones estaban fallando. Los doctores del Hospital General dijeron que tenían que elegir entre salvarte a ti o salvarme a mí. Esperanza cerró los ojos, imaginando el terror de su madre. Tu papá fue a buscar a tu abuela en plena noche. Ella llegó al hospital con una bolsa llena de hierbas y les dijo a los doctores que se apartaran. ¿Y se lo permitieron? No tuvieron opción. Yo me estaba muriendo, mija. Mi presión estaba por las nubes, tenía convulsiones. Tu abuela me hizo tomar unos tés que sabían horrible, me puso compresas de plantas en el vientre y comenzó a hablar en náhuatl mientras ponía sus manos sobre mi panza. La voz de Soledad se volvió más suave, casi irreverente. Y entonces pasó algo que no puedo explicar. El dolor se fue.
Mi presión se normalizó. Los doctores no podían creerlo. 3 horas después, tú naciste perfectamente sana. Y yo también estaba bien. ¿Y después qué pasó? Tu abuela me llevó a casa y me cuidó durante la cuarentena. Pero todo el tiempo me hablaba de ti, de lo especial que eras, de cómo ibas a tener el don. Me mostraba tus manitas, decía que tenías las líneas de curandera perfectas. Esperanza miró sus propias palmas, donde Xochitl había señalado las mismas líneas el día anterior. Al principio pensé que eran solo cosas que dicen las abuelas, pero cuando cumpliste 2 años comenzaste a hacer cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Sabías cuando alguien estaba enfermo antes de que se sintiera mal. Una vez, tu abuela llegó a la casa tosiendo un poco, y tú fuiste directamente a su jardín y le trajiste unas hojas que ella usaba para el té para la tos. Tenías 2 años, Esperanza. No había manera de que supieras eso. El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. Y había otras cosas. Te despertabas llorando justo antes de que llegaran noticias de que alguien de la familia había muerto. Una vez pusiste tus manitas en la frente de tu primo que tenía fiebre, y la fiebre se le quitó inmediatamente. ¿Por eso te fuiste? Me asusté, mija. Tu abuela comenzó a hablar de entrenarte, de enseñarte los conocimientos ancestrales. Dijo que tenías un don más fuerte que el de ella, que podrías ser una curandera como no se había visto en generaciones. Soledad hizo una pausa, y cuando continuó, su voz temblaba. Pero yo no quería esa vida para ti. Había visto cómo vivía tu abuela, siempre disponible para todos, siempre cargando con el dolor de otros, siempre siendo vista como diferente. Quería que tuvieras opciones normales. Así que huiste. Así que huí. Me vine a Los Ángeles cuando tenías 4 años. Le dije a tu abuela que necesitaba independencia, que quería darte una educación americana. Pero la verdad era que tenía miedo de lo que podrías convertirte. ¿Y funcionó? ¿Logré ser normal? Una risa amarga escapó de los labios de Soledad. ¿Normal? Mija, has pasado toda tu vida adulta sintiéndote vacía, ¿verdad? Como si algo faltara, como si no supieras realmente quién eres. La observación golpeó a Esperanza como un puñetazo en el estómago porque era absolutamente cierta. ¿Cómo sabes eso? Porque yo pasé por lo mismo. Yo también tenía el don, pero mi madre me enseñó a esconderlo, a negarlo. Y mira cómo terminé. Viviendo sola en un país extranjero, trabajando en una fábrica, sin verdaderas conexiones con nadie. Mamá, ¿tú también eres curandera? Era curandera. Pero cuando niegas el don durante mucho tiempo, se vuelve dormido. Ya no siento lo que antes sentía. Ya no veo lo que antes veía. Esperanza se puso de pie y comenzó a caminar por su departamento, su mente procesando décadas de información oculta. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? Porque quería que fueras libre para elegir tu propio camino. Pero no me diste opciones reales. Me ocultaste la mitad de mi identidad. Lo sé, la voz de Soledad se quebró completamente. Lo sé, y me he arrepentido cada día desde entonces. Especialmente cuando vi cómo te alejaste de tu abuela, cómo rechazaste todo lo que éramos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo recupero 29 años de vida viviendo como la mitad de quien realmente soy? Regresa con tu abuela, mija. Si ella todavía vive, regresa con ella. Aprende lo que yo nunca te enseñé. ¿Y si es demasiado tarde? Un silencio largo y doloroso llenó la línea telefónica. Solo hay una manera de saberlo. Después de colgar, Esperanza se quedó sentada en su sofá, mirando la ciudad a través de los ventanales. Todo su mundo se había volcado en una sola conversación. No era solo que hubiera malentendido a su abuela, había malentendido a sí misma durante toda su vida. Su teléfono sonó. Era Sebastián. Buenos días, amor. ¿Podemos almorzar hoy? Mis papás quieren una respuesta sobre la fecha de la boda. Esperanza miró el teléfono como si fuera un objeto extraño. Sebastián, necesito preguntarte algo. Claro, dime. ¿Qué harías si descubrieras que soy completamente diferente a la persona que crees que conoces? Una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando, Esperanza? Claro que te conozco. No, no me conoces. Y yo tampoco me conocía hasta hace 3 días. Amor, ¿estás bien? Suenas muy rara. Estoy bien. Estoy más consciente de quién soy realmente de lo que he estado en décadas. Esperanza, me estás asustando. Puedes hablar como persona normal.
La frase persona normal resonó en sus oídos. Era exactamente lo que su madre había querido que fuera, lo que Sebastián esperaba que siguiera siendo. Sebastián, ¿qué sabes sobre curanderas tradicionales mexicanas? ¿Qué? ¿Por qué preguntarías algo así? Solo responde. Bueno, son, no sé, supersticiones de gente sin educación. ¿Por qué? ¿Y si te dijera que mi abuela era una curandera respetada y que yo posiblemente haya heredado sus habilidades? Un silencio incómodo. Esperanza, ¿estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa? ¿Quieres que vaya para allá? No estoy teniendo una crisis nerviosa. Estoy teniendo una crisis de identidad. Y necesito resolverla antes de poder hablar de bodas. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que necesito encontrar a mi abuela y descubrir quién soy realmente. Y si no puedes entender eso, entonces quizás necesitemos reconsiderar muchas cosas. Esperanza, no puedes estar hablando en serio. Pero por primera vez en años, Esperanza estaba completamente segura de que hablaba en serio. Sebastián, te llamo después. Colgó el teléfono y tomó las llaves de su auto. Era hora de ir a la casa de reposo Atardecer Dorado y enfrentar las consecuencias de 5 años de abandono y negación. Era hora de descubrir si aún tenía una abuela que la perdonara y si no era demasiado tarde para reclamar la otra mitad de su alma. El trayecto hacia Tlaquepaque se sintió como el más largo de la vida de Esperanza. Cada semáforo, cada curva de la carretera le daba tiempo para imaginar el peor escenario posible. ¿Y si Remedios había muerto? ¿Y si la habían trasladado a otro lugar? ¿Y si simplemente se negaba a verla después de 5 años de abandono? Había salido de su departamento sin desayunar, sin maquillarse apropiadamente, usando solo jeans y una blusa blanca que había tomado del closet sin pensarlo. Por primera vez en años, su apariencia no era su prioridad. Lo único que importaba era llegar a tiempo, aunque no supiera exactamente para qué. La casa de reposo Atardecer Dorado se veía exactamente igual que 5 años atrás. El mismo estacionamiento de grava, las mismas paredes color durazno deslavado, el mismo letrero con pintura descascarada. Pero para Esperanza, que ahora conocía la verdadera identidad de la mujer que había dejado ahí, el lugar se sentía como una profanación. Al entrar, el olor a desinfectante y tristeza la golpeó con la misma intensidad que recordaba, pero esta vez también percibió algo más, el aroma fantasma del copal, como si el espíritu de su abuela hubiera impregnado el lugar con su presencia. En la recepción, una joven enfermera que no reconocía levantó la vista de sus papeles. ¿En qué puedo ayudarla? Vengo a ver a mi abuela, Remedios Delgado. Habitación. Se detuvo, dándose cuenta de que no recordaba el número. No recuerdo el número exacto. La enfermera tecleó en su computadora con expresión concentrada. Luego frunció el ceño. ¿Puede repetir el nombre? Remedios Delgado. Tiene 76, no, 81 años ahora. Más tecleo, y la expresión de la joven se volvió incómoda. Disculpe, ¿puede esperar un momento? Voy a llamar a la directora. El corazón de Esperanza comenzó a latir irregularmente. Esperó de pie en la recepción, incapaz de sentarse, viendo cómo otros familiares entraban y salían con la naturalidad de quienes mantenían rutinas establecidas de visitas regulares. Hermana Carmen apareció desde el pasillo, con el mismo hábito azul pero más arrugas alrededor de los ojos. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo que Esperanza no pudo identificar inmediatamente. Señorita Delgado, qué sorpresa verla después de tanto tiempo. Hermana Carmen, vengo a ver a mi abuela. ¿Podría decirme en qué habitación está? La religiosa la estudió con una intensidad que la hizo sentir como una niña siendo regañada. ¿Podemos hablar en privado? La llevó a una pequeña oficina que olía a café viejo y flores marchitas. Las paredes estaban decoradas con imágenes religiosas y certificados médicos. Hermana Carmen se sentó detrás de un escritorio de metal y juntó las manos como si fuera a rezar. Señorita Delgado, su abuela ya no está con nosotros. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Esperanza sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? Falleció hace 3 meses. El mundo se detuvo. Esperanza escuchó sus propios latidos como tambores distantes. Sintió el aire volverse espeso y difícil de respirar. No puede ser. Yo acababa de encontrar
Su voz se quebró. Hermana Carmen se inclinó hacia adelante con expresión compasiva pero firme. Señorita, con todo respeto, su abuela estuvo esperándola durante 5 años. Cada día preguntaba si había venido a visitarla. Cada semana nos preguntaba si habíamos recibido alguna llamada suya. Cada palabra era una puñalada en el pecho de Esperanza. ¿De qué murió? Oficialmente, insuficiencia cardíaca. Pero quienes la conocíamos sabíamos que murió de tristeza. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Esperanza se dobló sobre sí misma, sosteniendo su estómago como si hubiera recibido un golpe físico. Yo no sabía. Pensé que tenía tiempo. Su abuela era una mujer extraordinaria, continuó hermana Carmen, su voz más suave pero inflexible. Durante los 5 años que estuvo aquí, sanó a más residentes de los que puedo contar. No con medicina moderna, sino con hierbas, oraciones y esas manos suyas que parecían tener vida propia. Esperanza alzó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿Ella seguía curando? Todos los días. Los doctores no entendían cómo pacientes desahuciados mejoraban después de que ella los visitara. Personas con demencia recuperaban momentos de lucidez cuando ella les hablaba en esa lengua antigua. Pacientes con dolor crónico dormían pacíficamente después de que ella pusiera sus manos sobre ellos. ¿Por qué nunca me llamaron para decirme que había muerto? Hermana Carmen la miró con una mezcla de tristeza y reproche. Lo intentamos. Llamamos al número que usted dejó, pero estaba desconectado. Enviamos una carta a la dirección que tenía en nuestros archivos, pero regresó como destinatario desconocido. Esperanza recordó que había cambiado de número telefónico 2 veces en 5 años, y que se había mudado 3 veces. Había borrado sistemáticamente todos los rastros que pudieran conectarla con su pasado. ¿Dónde está enterrada? En el Panteón Municipal de Tlaquepaque, sección de indigentes. Las palabras fueron como una bofetada final. Su abuela, una mujer que había salvado cientos de vidas, había sido enterrada en una fosa común porque nadie reclamó su cuerpo a tiempo. Nadie fue a su funeral. Fueron más de 200 personas, señorita, gente de todo Tlaquepaque y pueblos cercanos, familias enteras que ella había ayudado a lo largo de los años. Fue uno de los funerales más concurridos que he visto en mis 20 años trabajando aquí. La ironía era devastadora. Su abuela había muerto rodeada del amor y respeto de cientos de personas, pero sin la presencia de su propia nieta. Ella dejó algo para mí. Hermana Carmen se levantó y abrió un archivo metálico. Extrajo una bolsa de plástico con algunos objetos personales. Su ropa la donamos, pero guardamos esto porque específicamente pidió que se lo entregáramos si usted regresaba. Dentro de la bolsa había un rosario de madera, el pequeño ídolo de barro que representaba a Tonantzin, y un sobre manila con el nombre Noxochitl, escrito en la caligrafía temblorosa que Esperanza recordaba vagamente. ¿Puedo quedarme sola un momento? Por supuesto. Cuando hermana Carmen salió, Esperanza abrió el sobre con manos temblorosas. Contenía una sola hoja de papel y una pequeña llave dorada. Mi querida Noxochitl, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el valor para regresar. También significa que ya no estoy aquí para recibirte con los brazos abiertos como había soñado durante 5 años. No guardo rencor en mi corazón, niña. Entiendo por qué te fuiste y por qué tardaste tanto en regresar. Tu madre hizo lo mismo, y su madre antes que ella. Somos una familia de mujeres que huyen de su destino antes de abrazarlo. La llave es para una caja de seguridad en el Banco Nacional de Tlaquepaque, sucursal Centro, número 247. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para comenzar tu verdadero camino. Pero antes de buscar esa caja, ve al panteón. Necesitas despedirte de mí apropiadamente, como debería haber sido desde el principio. No llores demasiado por el tiempo perdido, Noxochitl. Las curanderas sabemos que el tiempo es circular, no lineal. Nuestro momento de reunión simplemente será en un plano diferente al que habíamos planeado. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu abuela Remedios P.D. Xochitl tiene el resto de las respuestas que necesitas. Esperanza leyó la carta 3 veces antes de que las palabras penetraran completamente en su conciencia. Su abuela había muerto sola, pero había preparado meticulosamente su legado, como si hubiera sabido exactamente cuándo y cómo regresaría su nieta.
Su teléfono vibró. Un mensaje de Sebastián. Esperanza, estoy preocupado. ¿Dónde estás? Mis papás están esperando una respuesta sobre la boda. Por primera vez en 5 años, Esperanza no sintió la necesidad automática de tranquilizar a alguien más. Su prioridad ahora era clara y no incluía bodas, novios o expectativas sociales. Escribió de vuelta. Sebastián, necesito tiempo para procesar algo muy importante. Te llamo en unos días. Antes de que él pudiera responder, apagó su teléfono. Salió de la casa de reposo con el rosario de su abuela en una mano y la llave en la otra. El peso de 5 años de culpa se había instalado en sus hombros como una mochila llena de piedras, pero también sentía algo nuevo, un propósito claro que no había experimentado nunca. Su primera parada sería el Panteón Municipal de Tlaquepaque. Tenía que encontrar la tumba de su abuela y pedirle perdón, aunque fuera demasiado tarde para que Remedios la escuchara con oídos físicos. Después iría al banco, abriría esa caja de seguridad y comenzaría el proceso de convertirse en quien siempre había estado destinada a ser. Mientras manejaba hacia el panteón, Esperanza sintió algo extraño. Por primera vez en su vida adulta, sabía exactamente hacia dónde se dirigía. El Panteón Municipal de Tlaquepaque se extendía bajo el sol abrasador del mediodía, como un laberinto de cruces blancas y flores marchitas. Esperanza caminó por los senderos de tierra, sosteniendo un ramo de cempasúchil que había comprado en la entrada, mientras buscaba la sección de indigentes con el corazón fragmentado en pedazos cada vez más pequeños. La encontró en la parte posterior del cementerio, donde las tumbas eran simples montículos de tierra con cruces de madera que llevaban solo números en lugar de nombres. La cruz número 247 estaba adornada con flores frescas de diferentes tipos, rosas rojas, gladiolas blancas, margaritas amarillas. Alguien, o más bien muchas personas, habían estado visitando la tumba de Remedios regularmente. Al acercarse, Esperanza vio una pequeña placa de metal clavada en la cruz de madera. Alguien había grabado: Remedios Delgado, partera y curandera, madre de corazones rotos, sanadora de almas perdidas, 1947-2024. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra compactada, sin importarle que sus jeans se ensuciaran. Las lágrimas que había estado conteniendo desde la casa de reposo finalmente encontraron su camino hacia la superficie. «Abuela, perdóname», susurró, colocando las flores naranjas sobre el montículo. «Perdóname por ser tan estúpida, tan orgullosa, tan ciega». El viento llevó sus palabras hacia los árboles que bordeaban el cementerio, mezclándolas con el canto distante de los pájaros y el rumor del tráfico de la ciudad. «No sabía quién eras realmente. Mamá me dijo que tus cosas eran supersticiones. Pero ahora sé que eras una mujer extraordinaria y yo fui demasiado cobarde para verlo». Se acostó sobre la tumba, presionando su mejilla contra la tierra tibia, sintiendo una conexión física con los restos de la mujer que la había criado y a quien había abandonado. «Encontré tu libro, abuela. Xochitl me lo mostró. Y hablé con mamá. Ahora sé que tengo el don, que siempre lo tuve, pero lo rechacé porque tenía miedo de ser diferente». Una brisa suave movió las flores recién colocadas, y por un momento, Esperanza hubiera jurado que sintió una mano cálida acariciando su cabello. «No sé cómo vivir con esto, abuela. No sé cómo vivir sabiendo que moriste esperándome, que moriste sola porque yo era demasiado avergonzada de mis propias raíces». Se quedó ahí durante 2 horas, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas, hablando con la tierra sobre 5 años de vida desperdiciada, sobre sueños falsos y ambiciones vacías. Cuando finalmente se levantó, sintió como si hubiera dejado una parte de sí misma enterrada junto con Remedios. El Banco Nacional de Tlaquepaque era un edificio colonial restaurado en el centro histórico. Esperanza entró con los ojos hinchados y la ropa sucia, muy consciente de que no parecía el tipo de persona que normalmente manejaba cajas de seguridad. Pero la llave dorada que su abuela le había dejado era real, y el número 247 coincidía con la documentación que hermana Carmen le había proporcionado. El empleado del banco, un hombre mayor con bigote cano, la miró con curiosidad cuando presentó los papeles. «¿Usted es familiar de la señora Remedios Delgado?» «Soy su nieta». «Ah». Su expresión se suavizó inmediatamente. Doña Remedios era muy respetada aquí en el centro.
Mi esposa dice que ella la ayudó cuando nació nuestro hijo menor. Un parto complicado. Parecía que donde quiera que fuera, encontraba personas cuyas vidas habían sido tocadas por su abuela. La caja de seguridad era más grande de lo que había esperado. Contenía un sobre grueso lleno de dinero en efectivo, varios documentos legales, fotografías familiares que nunca había visto, y algo que la dejó sin aliento. Un título de propiedad de una casa en las afueras de Tlaquepaque. Los documentos revelaban que Remedios había sido propietaria de una casa con un amplio jardín medicinal desde hacía más de 30 años. La había comprado con los pagos que recibía por sus servicios de partera y había estado manteniéndola para legársela a su nieta. Pero lo que más la conmovió fue una carpeta llena de recortes de periódico sobre su carrera profesional. Su abuela había estado siguiendo cada uno de sus logros desde la distancia. Promociones laborales, premios publicitarios, incluso una foto de una fiesta corporativa que había aparecido en la sección social de un periódico local. En la última página de la carpeta había una nota manuscrita. Estoy orgullosa de todo lo que has logrado, Noxochitl, pero ahora es tiempo de que logres lo que realmente importa. Salió del banco con una sensación de irrealidad total. En una sola mañana, había perdido a su abuela y había heredado una casa que no sabía que existía. Su teléfono mostró 14 llamadas perdidas de Sebastián y 3 mensajes de Paloma preguntando si estaba bien, porque no había llegado a la oficina. No podía regresar a su vida anterior como si nada hubiera pasado. No después de todo lo que había descubierto. Pero tampoco sabía cómo proceder hacia adelante. Manejó hacia la dirección que aparecía en el título de propiedad, en una zona rural a las afueras de Tlaquepaque. La casa era pequeña pero bien cuidada, construida en adobe tradicional con un techo de teja roja. Lo que la rodeaba era extraordinario. Casi 1 hectárea de jardines organizados meticulosamente con cientos de plantas medicinales diferentes. Esperanza reconoció algunas: hierbabuena, ruda, romero, sábila, pero había docenas de otras que no conocía, cada una etiquetada con pequeños letreros de madera que indicaban sus usos medicinales. La puerta principal estaba cerrada, pero encontró una llave escondida exactamente donde las instrucciones de su abuela indicaban, bajo la tercera maceta de barro a la izquierda de la entrada. El interior de la casa era como entrar en un museo de la medicina tradicional. Las paredes estaban forradas con estantes llenos de frascos de vidrio conteniendo hierbas secas, tinturas, aceites esenciales. Había una biblioteca completa de libros sobre medicina herbal, algunos en español, otros en náhuatl con traducciones escritas a mano en los márgenes. En el centro de la sala principal había una mesa de madera gastada donde claramente Remedios preparaba sus remedios. Esperanza pudo imaginar a su abuela trabajando ahí, moliendo hierbas, mezclando tinturas, preparando los tratamientos que habían sanado a cientos de personas. Se sentó en la única silla de la habitación y finalmente permitió que la magnitud de lo que había perdido la invadiera completamente. No solo había perdido a su abuela, había perdido la oportunidad de aprender de ella, de conectar con su herencia, de convertirse en quien realmente estaba destinada a ser. Su teléfono vibró. Era Sebastián otra vez. Esperanza, estoy realmente preocupado. No respondes mis llamadas, no llegaste al trabajo. Si no me respondes en 1 hora, voy a ir a tu departamento. Por primera vez en 3 años de relación, la perspectiva de ver a Sebastián no la consoló. Su mundo de cenas elegantes, clubes exclusivos y conversaciones superficiales se sentía completamente ajeno al lugar donde estaba ahora sentada. Escribió: estoy bien, solo necesito tiempo para procesar algo muy importante. Por favor, dame espacio. Pero mientras enviaba el mensaje, se dio cuenta de que no era completamente honesta. No estaba bien. Estaba devastada, perdida, culpable y asustada de una manera que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida adulta, no tenía un plan. No sabía qué hacer con la casa, con el jardín medicinal, con el conocimiento que su abuela había intentado pasarle y que ahora parecía perdido para siempre. Se acostó en el piso de baldosas frías de la casa de su abuela y lloró hasta quedarse dormida, rodeada de los fantasmas de oportunidades perdidas y el aroma persistente de las hierbas que había rechazado aprender a usar. Cuando despertó, ya era de noche, y las estrellas eran visibles a través de las ventanas abiertas de una manera que nunca lo eran desde su departamento en la ciudad. Por primera vez en décadas,
Esperanza se sintió completamente sola, pero también, extrañamente, completamente en casa. Esperanza despertó en el piso de la casa de su abuela con los primeros rayos del sol colándose por las ventanas de madera. Su cuerpo dolía por haber dormido en las baldosas frías, pero había algo extraño. Por primera vez en meses, había tenido un sueño profundo y reparador. No había pesadillas, no había ansiedad nocturna, solo un silencio pacífico que no recordaba haber experimentado en años. Se levantó lentamente, estirando los músculos entumecidos, y caminó hacia la cocina pequeña pero funcional. Sobre la mesa, había una nota que definitivamente no estaba ahí la noche anterior. Su corazón se aceleró mientras la tomaba con manos temblorosas. Noxochitl, viniste a casa, te esperaba. La caligrafía era diferente a la de su abuela, más joven pero igualmente cuidadosa. Esperanza miró alrededor de la casa, buscando signos de que alguien hubiera entrado durante la noche. Pero todo parecía exactamente igual. Un golpe suave en la puerta principal la sobresaltó. A través del cristal esmerilado pudo ver la silueta de una mujer mayor. Abrió con cautela y se encontró cara a cara con una señora de aproximadamente 60 años, de estatura baja y complexión robusta, vestida con un huipil bordado y un rebozo azul marino. Sus ojos tenían esa misma profundidad que había visto en Xochitl. «Buenos días, niña. Soy Citlali Hernández, amiga de tu abuela. Ella me pidió que viniera a verte cuando estuvieras lista. ¿Cómo sabía que...?» Las curanderas tenemos nuestras formas de saber las cosas importantes. Sonrió Citlali. ¿Puedo pasar? Esperanza se hizo a un lado, todavía procesando la aparición de esta mujer que parecía haber surgido de la nada. ¿Usted dejó la nota? Sí, tengo llave de esta casa desde hace 5 años. Remedios me pidió que la cuidara hasta que tú regresaras. Citlali se movió por la casa con la familiaridad de quien conoce cada rincón. Fue directamente a la cocina y comenzó a preparar té como si fuera su propia casa. Tienes cara de no haber comido en días, niña. Y por lo que veo en tus ojos, acabas de descubrir verdades que tu alma no estaba preparada para recibir. La observación era tan acertada que Esperanza se sintió desnuda emocionalmente. No sé qué hacer con todo esto, confesó, señalando alrededor de la casa. Mi abuela murió esperándome. Y ahora me deja toda esta responsabilidad que no entiendo. Citlali sirvió el té en 2 tazas de barro y se sentó frente a Esperanza en la mesa donde Remedios había preparado sus remedios. ¿Sabes por qué tu abuela me pidió que te esperara? No, porque sabía que cuando regresaras estarías perdida, culpable y convencida de que era demasiado tarde para aprender lo que necesitas saber. Las palabras describían exactamente lo que Esperanza sentía. ¿Y no es demasiado tarde? Citlali rió, un sonido cálido que llenó la pequeña cocina. Niña, yo tenía 45 años cuando comencé a aprender el camino de la curandera. Mi maestra tenía 70 cuando empezó. El don no entiende de calendarios humanos. ¿Usted también es curandera? Soy partera tradicional, herbolaria y sobadora. Tu abuela fue quien me enseñó todo lo que sé. Esperanza sintió una chispa de algo que no había sentido desde que descubrió la verdad sobre Remedios. Esperanza. ¿Cree que yo podría aprender? No solo creo que puedes aprender, niña. Sé que debes aprender. El don que llevas en la sangre no se puede ignorar para siempre. Tu abuela lo intentó con tu madre lo intentó contigo, pero el río siempre encuentra su cauce. Citlali se levantó y caminó hacia uno de los estantes llenos de frascos de hierbas. Remedios me contó sobre los sueños que tuviste de niña, sobre las veces que sabías cosas antes de que pasaran, sobre cómo las plantas parecían responder a tu presencia. Eso era solo coincidencia. ¿Coincidencia? Citlali tomó un frasco lleno de hojas secas. ¿Sabes qué es esto? Esperanza se acercó y sin pensarlo extendió la mano hacia el frasco. En el momento en que sus dedos tocaron el vidrio, sintió una vibración suave y una imagen apareció en su mente. Una mujer joven con dolor menstrual severo, doblándose sobre sí misma. Es para dolor de mujer, murmuró sorprendida por su propia respuesta. Artemisa, exactamente correcto. ¿Y esto? Tomó otro frasco. Esta vez la imagen fue de un hombre mayor con dificultades para respirar, para los pulmones, para cuando no pueden respirar bien. Gordo lobo. Perfecto. Citlali,
sonrió con satisfacción. Niña, acabas de identificar correctamente 2 plantas medicinales sin haber estudiado nunca herbolaria formal. ¿Todavía crees que es coincidencia? Esperanza se sentó pesadamente en una silla, abrumada por la realización de que el don que había negado toda su vida era real y estaba despertando. Pero no sé nada sobre preparaciones, dosificaciones, contraindicaciones. Eso se aprende. Lo que no se puede enseñar es la conexión intuitiva con las plantas, la capacidad de ver lo que el cuerpo necesita, la habilidad de canalizar energía sanadora a través de las manos. Y tú tienes todo eso. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque llevo 3 días sintiendo tu presencia en el jardín. Desde que llegaste ayer, las plantas están más vibrantes, más activas. Respondieron a tu llegada antes de que siquiera te acercaras a ellas. Esperanza miró hacia el jardín a través de la ventana. Era cierto que las plantas se veían extraordinariamente verdes y llenas de vida, pero había asumido que era porque alguien las había estado cuidando bien. Citlali, ¿mi abuela realmente creía que yo podría hacer esto? Tu abuela no solo creía que podrías hacerlo, sabía que lo harías cuando estuvieras lista. Por eso preparó todo esto, la casa, el jardín, los conocimientos organizados, incluso mi presencia aquí para guiarte. ¿Usted me enseñaría? Ya comencé a enseñarte, niña. Pero antes de continuar, necesitas tomar una decisión muy importante. ¿Cuál? No puedes vivir en 2 mundos al mismo tiempo. No puedes ser curandera los fines de semana y ejecutiva durante la semana. El camino de la medicina tradicional requiere compromiso total, dedicación completa. La realidad de lo que Citlali estaba sugiriendo la golpeó como una ola fría. Tendría que renunciar a su trabajo, a su departamento, a su vida en Guadalajara, a Sebastián, a todo lo que había construido durante años. ¿Y si no estoy lista para renunciar a todo? Entonces no estás lista para ser curandera. Y eso está bien, niña. Pero no puedes quedarte a medias. O abrazas completamente este camino, o lo dejas ir para siempre. Su teléfono vibró en ese momento. Era Paloma. Jefa, el cliente de Herradura está preguntando por usted. Sebastián vino a la oficina buscándola. Está bien. ¿Necesita que vaya a buscarla? Esperanza miró el mensaje. Luego miró a Citlali. Luego el jardín lleno de plantas medicinales que parecían estar esperando su decisión. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El tiempo que necesites, pero no demasiado. El don que fue suprimido durante décadas está despertando rápidamente ahora que estás en el lugar correcto. Si no lo canalizas adecuadamente, puede volverse abrumador y destructivo. ¿Qué quiere decir con destructivo? Puedes comenzar a absorber el dolor de otros sin saber cómo procesarlo. Puedes tener visiones que no entiendas. Puedes sentir energías que no sepas controlar. El don sin entrenamiento es como tener una herida abierta en el alma. Como si las palabras de Citlali hubieran activado algo. Esperanza sintió repentinamente una punzada de dolor en el pecho que no era suya. Miró hacia la carretera y vio a un hombre caminando con dificultad, claramente con problemas cardíacos. ¿Acaba de sentir el dolor de ese señor?, preguntó Citlali con conocimiento. ¿Cómo? Porque también lo siento. Es don de familia, niña, pero yo sé cómo manejarlo. Tú todavía no. Esperanza se dio cuenta de que estaba en una encrucijada mucho más compleja de lo que había imaginado. No era solo una decisión sobre su carrera o su estilo de vida. Era una decisión sobre su propia supervivencia emocional y espiritual. Citlali, ¿qué hubiera querido mi abuela que hiciera? Tu abuela hubiera querido que fueras feliz y completa, pero sabía que nunca podrías ser ninguna de las dos cosas viviendo solo la mitad de quien realmente eres. El sol había subido completamente mientras hablaban, llenando la casa de una luz dorada que hacía que todo pareciera mágico. Por primera vez desde que había descubierto la verdad sobre su familia, Esperanza sintió que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para encontrar su camino verdadero. Pero primero tenía que encontrar el valor para soltar todo lo que había creído que quería. Los siguientes 3 días pasaron como una montaña rusa emocional para Esperanza. Citlali había establecido un cronograma intensivo de aprendizaje básico. Levantarse al amanecer para conectar con el jardín. Aprender los nombres y propiedades de 50 plantas medicinales esenciales. Practicar técnicas de respiración para canalizar energía.
y estudiar los fundamentos de la medicina tradicional mexicana. Cada hora que pasaba en la casa de su abuela, Esperanza sentía que una parte de sí misma que había estado dormida durante décadas comenzaba a despertar. Sus manos parecían saber instintivamente cómo tocar las plantas para maximizar su potencia curativa. Sus sueños se llenaban de visiones de mujeres ancestrales, enseñándole rituales que nunca había visto. Y lo más perturbador de todo, comenzaba a percibir las emociones y dolencias físicas de las personas que pasaban cerca de la casa. Pero su teléfono no paraba de vibrar. Sebastián había escalado de mensajes preocupados a llamadas constantes, luego a amenazas de ir a buscarla. Paloma le enviaba actualizaciones desesperadas sobre el caos en la oficina sin su presencia, y su jefe había comenzado a hacer preguntas sobre su ausencia inexplicable. El miércoles por la mañana, mientras preparaba una tintura de árnica bajo la supervisión de Citlali, su teléfono sonó con una llamada que no pudo ignorar. Esperanza, habla Roberto Mendoza de Herradura. Necesitamos hablar urgentemente. Su cliente más importante. El proyecto que había abandonado cuando descubrió la verdad sobre su abuela. Buenos días, Roberto. Disculpa mi ausencia. He tenido una emergencia familiar muy grave. Lo entiendo, pero tenemos un problema. La presentación final es mañana frente al consejo directivo completo. Tu asistente dice que no tienes material preparado. El corazón de Esperanza se hundió. Había olvidado completamente la fecha límite más importante de su carrera. Roberto, yo necesito más tiempo. ¿Podríamos posponer? Esperanza, este contrato vale 2 millones de pesos. Si no presentas mañana, tendremos que buscar otra agencia. Lo siento, pero así son los negocios. La línea se cortó, dejando a Esperanza mirando su teléfono con horror. En 3 días había destruido efectivamente su carrera profesional. Citlali, que había escuchado la conversación, la observó con expresión comprensiva pero firme. El universo tiene formas interesantes de forzar las decisiones que necesitamos tomar, ¿verdad? Citlali, acabo de perder el cliente más importante de mi carrera. 2 millones de pesos. ¿Y cuánto vale tu alma, niña? La pregunta la golpeó como una bofetada espiritual. No es tan simple. Tengo responsabilidades, compromisos. Claro que es simple. Solo es difícil. En ese momento, escucharon el rugido de un motor acercándose por el camino de tierra. A través de la ventana vieron un BMW negro levantando una nube de polvo. Esperanza reconoció inmediatamente el auto de Sebastián. «¡Mierda!», murmuró. «¿Me encontró?». Sebastián bajó del auto con expresión de furia contenida, vestido con su traje de oficina impecable que contrastaba brutalmente con el entorno rural. Sus zapatos italianos se hundían ligeramente en la tierra del jardín mientras se acercaba a la casa. «¿Se supone que este es tu retiro espiritual?», gritó antes de llegar a la puerta. «Esperanza, abre esta puerta ahora mismo». Esperanza miró a Citlali, quien asintió con serenidad. «Es hora de que enfrentes tu decisión, niña. No puedes esconderte para siempre». Abrió la puerta y Sebastián irrumpió como una tormenta de frustración y incomprensión. «¿Qué carajo está pasando contigo? Llevas 4 días desaparecida, tu jefe me llamó porque no respondes. Tus clientes están furiosos y yo te encuentro en... ¿Qué es este lugar?». Sus ojos recorrieron la casa con expresión de disgusto. Los estantes llenos de hierbas, los frascos de tinturas, los instrumentos tradicionales de medicina, los libros en náhuatl. «Sebastián, cálmate. Te puedo explicar». «¿Explicar qué? ¿Que has estado jugando a ser curandera en una choza? ¿Que abandonaste tu carrera por estas supersticiones primitivas?». La palabra primitivas resonó en el aire como una campanada. Era exactamente la misma palabra que había usado su madre, la misma actitud que había llevado a generaciones de mujeres de su familia a negar su verdadera naturaleza. No son supersticiones, Sebastián. Es medicina tradicional, conocimiento ancestral. «Es una pérdida de tiempo», gritó gesticulando hacia los frascos de hierbas. «Eres una mujer educada, exitosa, con un futuro brillante, y quieres tirarlo todo ¿por esto?». Citlali, que había permanecido silenciosa, se acercó tranquilamente. «Joven, ¿puedo ofrecerle un té? Se ve muy alterado». Sebastián la miró como si fuera un insecto molesto. «No, no quiero su té de hierbas. Quiero que le diga a mi novia que deje estas tonterías y regrese a su vida real».
¿Su vida real? Citlali sonrió con una serenidad que contrastaba con la agitación de Sebastián. ¿La vida donde se levanta cada mañana sintiéndose vacía? ¿Donde tiene éxito profesional pero ninguna conexión real consigo misma? ¿Quién es usted para opinar sobre nuestra relación? Soy alguien que puede ver el aura de dolor que rodea a esta niña cuando está con personas que no entienden su verdadera naturaleza. Sebastián se volvió hacia Esperanza con incredulidad. ¿Estás escuchando esta locura? Está hablando de auras. Pero Esperanza estaba viendo a Sebastián con una claridad que nunca había tenido antes. Veía su miedo a todo lo que no pudiera controlar o categorizar, su incapacidad para aceptar cualquier forma de conocimiento que no viniera de instituciones respetables, su desprecio inconsciente por las tradiciones indígenas que formaban parte integral de la identidad mexicana. Sebastián, ¿alguna vez te has preguntado por qué nunca te hablé de mi familia? Porque son irrelevantes para nuestro futuro juntos. No, porque sabía que reaccionarías exactamente como estás reaccionando ahora. Por supuesto que reacciono así. Estás hablando de abandonar una carrera de millones por jugar con plantas. No estoy jugando, estoy descubriendo quién soy realmente. Tú eres Esperanza Delgado, directora creativa de Innovar MX, mi futura esposa. Esa es tu identidad. No, esa es la identidad que construí para encajar en tu mundo. Mi verdadero nombre es Noxochitl. Soy nieta de una curandera respetada. Tengo un don heredado para sanar que he estado negando toda mi vida. Sebastián se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras. Cuando habló de nuevo, su voz era fría y calculada. Esperanza, obviamente estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Vamos a regresar a la ciudad, vas a ver a un psiquiatra, y vamos a arreglar esto. No hay nada que arreglar, Sebastián. Solo hay una decisión que tomar. ¿Qué decisión? Esperanza miró alrededor de la casa de su abuela, luego hacia el jardín donde las plantas medicinales crecían bajo el sol de la tarde, luego hacia Citlali, que la observaba con expectación paciente, y finalmente hacia Sebastián, que representaba todo lo que había creído que quería. La decisión de ser quien realmente soy, en lugar de quien creo que debería ser. Si eliges esto, dijo Sebastián señalando despectivamente hacia las hierbas, si eliges esta vida primitiva sobre nuestro futuro juntos, entonces esto se acabó entre nosotros. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Estás dispuesta a perder todo lo que hemos construido por estas fantasías? Esperanza se acercó a uno de los estantes y tomó el frasco de Artemisa que había identificado días atrás. En el momento en que lo tocó, sintió una conexión profunda no solo con la planta, sino con todas las mujeres de su linaje que habían usado esa misma hierba para sanar durante generaciones. Sebastián, durante 3 años he estado tratando de ser la mujer que pensé que querías, pero nunca me preguntaste quién quería ser yo. ¿Por qué eras perfecta como eras? No, era una versión editada de mí misma. Era media mujer viviendo media vida. ¿Y prefieres ser una curandera pobre en el pueblo que una ejecutiva exitosa en la ciudad? La pregunta encapsulaba perfectamente la diferencia fundamental entre sus visiones del mundo. Para Sebastián, el valor de una persona se medía en dinero y estatus social. Para Esperanza, que finalmente comenzaba a entender su verdadera naturaleza, el valor se medía en propósito, conexión y servicio. Prefiero ser completa. Sebastián se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme, pero no esperaré para siempre. Después de que se fuera, levantando otra nube de polvo con su BMW, Citlali puso suavemente una mano en el hombro de Esperanza. ¿Cómo te sientes? Como si acabara de saltar de un avión sin saber si mi paracaídas va a abrir. Ese es exactamente el sentimiento que acompaña a todas las decisiones realmente importantes de la vida. Esperanza miró su teléfono, que mostraba 17 llamadas perdidas y 32 mensajes. Su vida anterior la llamaba desesperadamente, ofreciéndole la seguridad de lo conocido. Pero cuando miró hacia el jardín medicinal bañado por la luz dorada del atardecer, cuando sintió la presencia casi tangible de su abuela en cada rincón de la casa, cuando recordó la sensación de conexión profunda que había experimentado al tocar las plantas, supo que ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Ahora solo faltaba encontrar el valor para vivirla completamente. Esa noche,
Esperanza no pudo dormir. Se quedó sentada en el patio de la casa de su abuela, rodeada por el aroma nocturno de las plantas medicinales, mirando las estrellas que brillaban con una claridad imposible desde la ciudad. Su teléfono, que había mantenido en silencio desde la confrontación con Sebastián, mostraba 43 mensajes sin leer. A las 3 de la madrugada, cuando el mundo parecía suspendido entre la noche y el amanecer, Citlali apareció desde la casa vestida con un huipil blanco ceremonial que nunca le había visto usar. «Es hora, Noxochitl». «¿Hora de qué?» «De que tomes la decisión final, pero no con la mente, sino con el corazón y el espíritu». Citlali encendió un pequeño brasero de barro y comenzó a quemar copal. El humo aromático se elevó hacia las estrellas, creando espirales que parecían conectar la tierra con el cielo. «Tu abuela me pidió que realizara esta ceremonia contigo cuando estuvieras lista. Es un ritual de decisión que las mujeres de medicina han usado durante 1000 años». «¿Qué tipo de ritual?» «Vas a beber una infusión de plantas sagradas que te permitirán ver con claridad tu verdadero camino. Pero debes estar segura, Noxochitl. Una vez que veas quién realmente eres y qué viniste a hacer en esta vida, no podrás fingir ignorarlo nunca más». Esperanza miró el brasero humeante, luego las plantas que la rodeaban, luego sus propias manos que parecían brillar levemente bajo la luz de la luna. ¿Es peligroso? Solo para la versión falsa de ti misma que has estado protegiendo todos estos años. Citlali preparó una infusión en una jícara de barro, susurrando oraciones en náhuatl mientras añadía hojas y raíces que Esperanza no reconoció. El líquido resultante era de color verde oscuro y olía a tierra húmeda y flores silvestres. Antes de beberlo, debes hacer las paces con todo lo que vas a dejar atrás. Esperanza tomó su teléfono y comenzó a escribir mensajes que sabía que cambiarían su vida para siempre. Para Sebastián. Querido Sebastián, eres un hombre bueno que merece una mujer que pueda amarte completamente dentro del mundo que has elegido. Yo no soy esa mujer. He descubierto que soy alguien completamente diferente a quien creíste que conocías. Te deseo felicidad y amor verdadero. Esperanza. Para su jefe. Renuncio formalmente a mi posición en Innovar MX. Efectivo inmediatamente. Por favor, transfiere todos mis proyectos a Paloma Herrera, quien tiene mi recomendación más alta para mi reemplazo. Gracias por las oportunidades. Para Paloma. Querida Paloma, he tomado la decisión de seguir un camino muy diferente. Los proyectos son tuyos ahora. Confío en ti completamente. Espero que encuentres el valor para honrar tus propias raíces zapotecas como yo finalmente estoy honrando las mías. Para su madre en Los Ángeles. Mamá, encontré a la abuela. Llegué demasiado tarde para pedirle perdón en persona, pero no demasiado tarde para honrar su legado. Voy a convertirme en la curandera que ella sabía que podía ser. Te amo, y entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste. Ahora yo tomo las mías. Después de enviar los mensajes, Esperanza apagó su teléfono y se lo entregó a Citlali. Guárdalo hasta mañana. Esta noche pertenece completamente a tu transformación. Esperanza tomó la jícara con las 2 manos, como si fuera un cáliz sagrado. ¿Qué voy a ver? Lo que necesites ver. Confía en el proceso, confía en tu sangre, confía en el don que llevas dentro. Bebió la infusión de un solo trago. Sabía amarga y dulce al mismo tiempo, como si contuviera todos los sabores de la tierra. Inmediatamente sintió un calor que se extendía desde su estómago hacia todo su cuerpo. Durante los primeros minutos no pasó nada. Luego, gradualmente, el mundo comenzó a cambiar. Los colores se volvieron más vívidos, los sonidos más profundos, los aromas más complejos. Podía sentir la energía vital de cada planta en el jardín, como si fueran amigos cercanos saludándola. Y entonces las visiones comenzaron. Vio a su abuela Remedios joven, aprendiendo de una anciana curandera en las montañas de Michoacán. Vio generaciones de mujeres de su familia pasándose conocimientos ancestrales de madre a hija, como antorchas encendidas en la oscuridad. Vio el momento exacto en que su madre decidió romper la cadena de transmisión, aterrorizada por un mundo que no valoraba la sabiduría tradicional. Pero también vio el futuro. Se vio a sí misma trabajando en la casa de su abuela, preparando remedios para familias que no podían pagar medicina moderna.
Vio mujeres jóvenes viniendo a aprender de ella, como ella estaba aprendiendo de Citlali. Vio una clínica comunitaria donde la medicina tradicional y moderna trabajaban juntas para sanar no solo cuerpos, sino comunidades enteras. La visión más poderosa llegó al final. Se vio anciana, enseñando a una niña pequeña de ojos brillantes cómo escuchar el lenguaje secreto de las plantas. La niña la llamaba bisabuela Noxochitl, y en sus pequeñas manos había las mismas líneas de curandera que Esperanza llevaba en las suyas. Cuando las visiones terminaron, el sol estaba saliendo sobre las montañas. Esperanza se encontró acostada en la tierra del jardín, con Citlali sentada a su lado tejiendo algo que parecía ser un huipil nuevo. ¿Cómo te sientes? Esperanza se incorporó lentamente. Se sentía como si hubiera nacido de nuevo, como si cada célula de su cuerpo hubiera sido reorganizada durante la noche. Me siento completa. Por primera vez en mi vida, me siento completa. ¿Y qué viste? Vi quién soy realmente. Vi para qué vine a este mundo. Citlali sonrió y le mostró lo que había estado tejiendo. Un huipil blanco con bordados intrincados que representaban plantas medicinales y símbolos ancestrales. Tu abuela comenzó a tejer esto para ti hace 5 años. Yo lo terminé anoche mientras tú viajabas por las visiones. Esperanza se puso el huipil sobre su ropa. Se ajustaba perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para sus medidas. Pero más que eso, se sentía como si hubiera sido hecho para su alma. ¿Qué pasa ahora? Ahora comienza tu verdadero entrenamiento. Tienes mucho que aprender antes de poder servir a la comunidad como curandera completa. ¿Cuánto tiempo tomará? El aprendizaje nunca termina, Noxochitl, pero podrás comenzar a ayudar a las personas en algunos meses. Tu don es fuerte, y tu necesidad de sanar el tiempo perdido acelerará tu desarrollo. Esperanza miró hacia la carretera donde había llegado en su BMW blanco apenas una semana atrás. Parecía que había sido otra vida, vivida por otra persona. Citlali, ¿cree que tomé la decisión correcta? Niña, por primera vez desde que te conozco, no hay conflicto en tu energía, no hay dolor en tus ojos, no hay vacío en tu presencia. ¿Tú qué crees? En ese momento, un auto viejo y polvoriento se detuvo frente a la casa. De él bajó una mujer joven que se veía embarazada y claramente en trabajo de parto, acompañada de un hombre mayor que parecía ser su padre. «Disculpen», gritó el hombre. «Nos dijeron que aquí vive una curandera que puede ayudar con partos difíciles». Citlali miró a Esperanza con una sonrisa significativa. «Tu primer paciente, Noxochitl, ¿estás lista?» Esperanza sintió que algo se despertaba en sus manos, una calidez y una sabiduría que reconoció como heredadas de generaciones de mujeres sanadoras. Sin dudarlo, se acercó a la mujer embarazada. «Soy Noxochitl Delgado, nieta de Remedios Delgado. Vamos a cuidar muy bien de ti y tu bebé». Mientras guiaba a la mujer hacia la casa, Esperanza supo con certeza absoluta que finalmente estaba en el lugar correcto, siendo la persona correcta, haciendo lo que había venido a hacer en esta vida. El círculo se había cerrado, pero también se había abierto hacia un futuro lleno de propósito, servicio y conexión genuina con su verdadera identidad. La ejecutiva Esperanza Delgado había muerto durante la noche ceremonial. En su lugar había nacido Noxochitl, la curandera que siempre había estado destinada a ser. 6 meses después, el jardín medicinal había triplicado su tamaño. Donde antes había 50 especies de plantas, ahora crecían más de 200, organizadas en espirales perfectas que seguían principios ancestrales de agricultura sagrada. Noxochitl se movía entre ellas al amanecer, como había hecho cada mañana durante los últimos 6 meses, recolectando lo que necesitaba para las consultas del día. La transformación había sido total. Su piel bronceada por el sol tenía un brillo saludable que nunca había poseído en sus días de oficina con aire acondicionado. Sus manos, antes suaves de manicuras semanales, ahora estaban ligeramente callosas del trabajo con la tierra, pero irradiaban una calidez que las personas sentían inmediatamente cuando las tocaba. El huipil que su abuela había comenzado a tejer se había convertido en su uniforme diario, bordado con nuevos símbolos que representaban cada vida que había ayudado a sanar. La casa también había cambiado. Lo que antes era un pequeño museo de medicina tradicional,
Ahora era una clínica comunitaria en funcionamiento completo. Citlali había ayudado a convertir 2 habitaciones adicionales en espacios de consulta y habían instalado una pequeña farmacia herbal donde preparaban remedios para toda la región. Pero el cambio más significativo era interno. Noxochitl había encontrado una paz que nunca había imaginado posible. Cada mañana se despertaba con propósito claro. Cada noche se acostaba sabiendo que había servido a algo más grande que sí misma. Esa mañana en particular, mientras molía corteza de sauce para un paciente con artritis, escuchó el sonido familiar de un motor acercándose. Pero en lugar del rugido agresivo de los autos de lujo de su vida anterior, era el ronroneo suave de un auto compacto. Por la ventana vio a Paloma bajándose de un Tsuru azul claro, vestida con una blusa bordada que claramente había sido hecha por artesanas zapotecas. En los 6 meses desde que Noxochitl había desaparecido de su vida anterior, esta era la primera vez que alguien de ese mundo venía a buscarla. «Jefa», gritó Paloma. Luego se corrigió con una sonrisa. «Perdón, Noxochitl». Se abrazaron en el patio, y Noxochitl pudo sentir inmediatamente que algo fundamental había cambiado en su antigua asistente. «Te ves diferente, más tú misma». «Aprendí de la mejor», sonrió Paloma. «Después de que renunciaras, tomé tu posición, pero también comencé a incorporar elementos de mi cultura zapoteca en las campañas. Resultó que los clientes estaban hambrientos de autenticidad real, no de la versión fabricada que habíamos estado vendiendo. Y Innovar MX, floreciendo. La campaña de herradura que terminé usando historias reales de mi abuela ganó 3 premios internacionales. Pero no vine a hablar de trabajo». Paloma tomó las manos de Noxochitl y las estudió con la misma reverencia que Xochitl había mostrado meses atrás. «Vine porque mi prima está embarazada y los doctores dicen que el bebé viene en posición difícil. Toda mi familia ha estado hablando de la nueva curandera de Tlaquepaque que ayuda con partos complicados». Noxochitl sonrió. En 6 meses había asistido 17 partos, todos exitosos. Su reputación se había extendido por toda la región, no a través de marketing o publicidad, sino de la manera tradicional, familia por familia, historia por historia. «Por supuesto que la ayudo. ¿Cuándo necesita la consulta?» «Hoy si es posible». Está muy asustada. Mientras preparaba su morral de partera, una versión moderna del que había pertenecido a Remedios, Noxochitl pensó en la ironía perfecta de la situación. Su primera empleada se había convertido en su primera referencia de paciente. «Paloma, ¿alguna vez supiste qué pasó con Sebastián? Se casó hace 3 meses. Una abogada de Polanco, muy elegante, muy apropiada para su mundo». Noxochitl sintió una punzada de algo que no era dolor exactamente, sino nostalgia por la simplicidad de su vida anterior. ¿Fue una boda bonita? Supongo. Muy formal, muy cara. Pero cuando los vi en las fotos, él se veía vacío, como tú solías verte cuando trabajabas con nosotros. El comentario fue como una confirmación del universo. Sebastián había encontrado exactamente lo que creía que quería, pero no necesariamente lo que su alma necesitaba. Igual que ella había hecho durante años. Durante el trayecto hacia la ciudad en el auto de Paloma, Noxochitl observó los cambios que 6 meses de distancia le habían dado perspectiva para notar. Guadalajara se veía más gris, más artificial, más desconectada de los ritmos naturales que ahora marcaban su vida diaria. ¿Nunca extrañas la ciudad?, preguntó Paloma. Extraño la comodidad de algunas cosas, el agua caliente inmediata, el internet rápido, la comida entregada a domicilio, pero no extraño la sensación de vivir en el mundo equivocado. La consulta con la prima de Paloma fue todo lo que Noxochitl había aprendido a esperar de su nuevo trabajo. La joven María tenía 22 años y estaba aterrorizada de que algo fuera mal con su primer bebé. Los doctores habían programado una cesárea porque el bebé estaba en posición bridge, pero María quería intentar un parto natural. Noxochitl pasó 2 horas con ella, usando técnicas que había aprendido de Citlali y conocimientos que parecían surgir directamente de su sangre ancestral. Preparó una mezcla de tés que ayudarían al bebé a rotar naturalmente. Enseñó a María ejercicios específicos y, más importante, le dio la confianza de que su cuerpo sabía exactamente lo que tenía que hacer. «¿Cuánto le debo?»,
Preguntó María al final de la consulta. Lo que puedas pagar. Y si no puedes pagar nada, está bien también. Era una filosofía que había adoptado desde el principio. Su abuela nunca había negado ayuda a nadie por razones económicas, y ella tampoco lo haría. María insistió en pagar, pero la cantidad era simbólica comparada con lo que Noxochitl había acostumbrado ganar en su vida anterior. Sin embargo, la satisfacción era incomparablemente mayor. Durante el regreso a Tlaquepaque, Paloma hizo una pregunta que Noxochitl había estado esperando durante meses. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado todo? Noxochitl consideró la pregunta honestamente. Había momentos, especialmente en las noches frías cuando la casa de adobe no tenía la calefacción eficiente de su departamento anterior, o cuando necesitaba algo de la ciudad y el viaje tomaba toda una tarde, cuando la vida práctica de antes parecía más simple. Me arrepiento de haber tardado tanto en tomar la decisión. Me arrepiento de haber perdido los últimos años con mi abuela. Me arrepiento de haber vivido tanto tiempo como una extraña para mí misma. ¿Pero no te arrepientes de la decisión? Paloma, ¿tú te arrepentirías de decidir respirar en lugar de contener la respiración? La analogía era perfecta. Su vida anterior había sido como contener la respiración durante décadas, esperando el momento apropiado para ser quien realmente era. Esa noche, después de que Paloma se fuera, Noxochitl se sentó en el mismo lugar del patio donde había bebido la infusión ceremonial 6 meses atrás. Citlali se le unió con 2 tazas de té de manzanilla con miel. ¿Cómo te sientes después de reconectar con tu mundo anterior? Como si hubiera visitado un museo de una civilización extinta. Interesante, pero completamente separado de mi realidad actual. ¿Y no hay nostalgia? Noxochitl pensó en su departamento minimalista de Puerta de Hierro, probablemente ocupado ahora por otro ejecutivo joven buscando estatus y éxito material. Pensó en las cenas en restaurantes caros donde las conversaciones nunca tocaban nada realmente importante. Pensó en las reuniones interminables sobre campañas diseñadas para hacer que las personas compraran cosas que no necesitaban. Hay nostalgia por la inocencia de no saber quién era realmente, pero no por la vida en sí. Tu abuela estaría orgullosa. ¿Cómo puedes estar tan segura? Citlali sonrió y señaló hacia el jardín, donde las plantas parecían brillar levemente bajo la luz de la luna. Porque desde que comenzaste a trabajar aquí, las plantas han crecido más rápido y más fuertes que nunca. La tierra responde a la presencia de una curandera verdadera. En ese momento, como si hubiera sido orquestado por el universo, llegó una camioneta llena de una familia rural. Se bajaron todos apresuradamente, abuelos, padres, niños, y en brazos del padre, un bebé que claramente tenía fiebre alta. «¡Curandera!», gritó la abuela. «Por favor, ayúdenos. Nuestro nieto está muy enfermo y el centro de salud está cerrado». Noxochitl se levantó inmediatamente, toda conversación filosófica olvidada ante la necesidad inmediata de sanar. «Tráiganlo adentro. Vamos a cuidarlo». Mientras trabajaba para bajar la fiebre del bebé usando compresas de agua tibia con árnica y un té especial para niños que Citlali le había enseñado a preparar, Noxochitl sintió la presencia de su abuela tan claramente como si Remedios estuviera parada a su lado, guiando sus manos. 2 horas después, la fiebre había bajado y el bebé dormía pacíficamente en brazos de su madre. La familia se fue con un frasco de té medicinal e instrucciones para los próximos días, dejando como pago una canasta de verduras frescas y más gratitud de la que Noxochitl había recibido en toda su carrera corporativa. «¿Ves?», dijo Citlali mientras limpiaban los instrumentos. «Tu abuela te está enviando exactamente las oportunidades que necesitas para crecer como curandera». Esa noche, antes de dormir, Noxochitl escribió en el diario que había comenzado a llevar el día de su transformación. Día 184. Hoy Paloma vino a visitarme y trajo la confirmación de que elegí correctamente. Su prima María será mi paciente número 18 de embarazo. El bebé con fiebre de esta noche me recordó por qué este trabajo es sagrado. No curamos solo cuerpos, curamos familias, comunidades, el tejido mismo de la vida. Cada día entiendo mejor lo que mi abuela veía en mí. No era solo el don de sanar, sino la responsabilidad de mantener viva una forma de conocimiento que el mundo moderno necesita desesperadamente. Sebastián se casó. Me alegro por él.
Espero que su nueva esposa pueda amarlo de la manera completa que yo nunca pude, porque yo nunca estuve completa cuando estaba con él. Mañana es el aniversario de la muerte de mi abuela. Voy a llevar flores frescas a su tumba y contarle sobre todas las vidas que hemos salvado juntas en estos 6 meses. Porque aunque su cuerpo ya no está aquí, su espíritu trabaja conmigo cada día. He encontrado mi lugar en el mundo. He encontrado mi propósito. He encontrado mi hogar. He encontrado a mí misma. Soy Noxochitl Delgado, nieta de Remedios Delgado, heredera de una línea ininterrumpida de mujeres sanadoras que se remonta 1000 años. Soy exactamente quien siempre estuve destinada a ser. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la tumba de su abuela cargando un ramo enorme de cempasúchil y hierbas aromáticas del jardín, Noxochitl vio algo que la hizo detenerse en seco. La tumba ya no era un simple montículo con una cruz de madera. La comunidad había construido un pequeño altar permanente de piedra, decorado con mosaicos que representaban plantas medicinales. Había flores frescas de docenas de familias diferentes, velas encendidas y pequeñas notas de agradecimiento. Pero lo que más la conmovió fue una placa nueva de bronce que decía: Remedios Delgado 47-2024 partera, curandera, guardiana de la sabiduría ancestral, su legado vive en las manos sanadoras de su nieta. El amor nunca muere, solo cambia de forma. Al pie de la placa había una nota reciente. Doña Remedios, su nieta salvó a mi bebé anoche. Gracias por enseñarle bien. Familia González. Noxochitl se arrodilló frente al altar y colocó sus flores entre las otras ofrendas. Por primera vez desde la muerte de su abuela, no sintió dolor o culpa. Sintió conexión, continuidad, propósito cumplido. Abuela, susurró. Finalmente entiendo lo que me tratabas de enseñar cuando era niña. El don no es una carga, es un privilegio. No es algo de lo que avergonzarse, sino algo que honrar. Y prometo que nunca más lo negaré. El viento sopló suavemente, moviendo las flores y llevando el aroma del copal hacia las montañas. Por un momento, Noxochitl hubiera jurado que sintió una mano cálida acariciando su cabello, exactamente como Remedios solía hacer cuando era pequeña. Se levantó y caminó de regreso hacia la casa, donde Citlali la esperaba con 3 mujeres jóvenes que querían aprender medicina tradicional. La próxima generación de curanderas estaba comenzando su entrenamiento, y el círculo de conocimiento continuaría girando hacia el futuro. Mientras enseñaba a sus primeras estudiantes cómo escuchar el lenguaje secreto de las plantas, Noxochitl supo con certeza absoluta que había encontrado no solo su verdadero camino, sino su verdadero hogar. El sol se puso sobre Tlaquepaque pintando el cielo de naranja y rosa, los mismos colores de las flores de cempasúchil que conectaban a los vivos con los muertos, el pasado con el futuro, los sueños con la realidad. Y en una casa pequeña de adobe, rodeada de plantas medicinales que susurraban secretos ancestrales al viento, una mujer llamada Noxochitl sonrió mientras enseñaba a las nuevas generaciones que el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver a casa. ¿Cuántas veces en la vida nos alejamos de quienes realmente somos por miedo al juicio de otros? La historia de Noxochitl nos recuerda una verdad universal. No importa cuán lejos hayamos viajado por el camino equivocado, nunca es demasiado tarde para regresar a casa. A veces esa casa no es un lugar físico, sino la versión más auténtica de nosotros mismos que hemos estado ocultando. Todos llevamos dentro dones únicos, talentos especiales, y una sabiduría ancestral que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Pero el mundo moderno nos enseña a valorar el éxito material por encima de la realización espiritual, el estatus social por encima de la autenticidad personal. Noxochitl tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí misma. Tuvo que enfrentar la culpa, el dolor de la pérdida y el miedo a lo desconocido. Pero al final, descubrió que el precio de vivir una vida falsa siempre es mayor que el costo de vivir nuestra verdad. Su abuela Remedios nunca murió realmente. Vive en cada vida que Noxochitl sana, en cada estudiante que entrena, en cada momento en que alguien elige honrar sus raíces en lugar de negarlas. El legado más poderoso que podemos dejar no son las cosas que acumulamos, sino las vidas que tocamos cuando tenemos el valor de ser completamente auténticos. ¿Y tú?
¿Hay alguna parte de ti mismo que has estado negando? ¿Algún don que has estado ocultando? ¿Alguna verdad sobre tu identidad que has estado evitando? Recuerda, tus raíces no son tu pasado, son tu fuerza. Tu herencia no es tu límite, es tu superpoder. Comparte tu experiencia. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, queremos escucharte. Dale like a este video si la historia de Noxochitl tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre tu propia autenticidad. Déjanos tu comentario contándonos de qué país o ciudad nos estás escuchando y qué parte de la historia te impactó más. ¿Te identificaste con el viaje de Noxochitl? ¿Has vivido algo similar? Tu experiencia es súper valiosa para nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles como esta. Cada semana te traemos relatos que te harán emocionar, reflexionar y creer en el poder de la transformación personal. Y mira estos videos que aparecen en tu pantalla. Tenemos más historias esperándote que van a seguir tocando tu alma y inspirándote a vivir tu vida más auténtica. Nos vemos en los comentarios y en el próximo video. Recuerda, cada historia que compartimos es una semilla de transformación. Ayúdanos a plantarla en más corazones compartiendo este video con alguien que necesite escuchar el mensaje de Noxochitl. Hasta la próxima historia que cambiará tu perspectiva de la vida.